en nuestras vidas, amén. Van a salir los niños, amén. Van a pasar los niños para recibir ellos también su clase, amén, conforme a su edad. Aleluya. Qué bueno es el Señor, decía el coro que cantábamos, ¿verdad? Yo conocí a un hermano hace años y él decía que qué bueno es el Señor todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno, decía. Uno decía, Dios es bueno todo el tiempo, decía. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Y es que así es una realidad. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Amén. Y por eso es de que nosotros venimos a adorarle y a glorificarle. Amén. A este lugar nos reunimos un grupo de hermanos lavados con la sangre de Cristo y venimos unánimes a poder adorar y glorificar su nombre. Amén. Así como hemos cantado, hemos adorado a través de la ofrenda, vamos también a recibir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que sea a través de su Espíritu Santo. Amén. Ayúdeme a orar, incline su rostro. Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante tu presencia, Señor, agradecido por todo lo bueno que tú has sido en este día, Señor. Este día que tú nos has regalado de paz y bendición. Has permitido, Señor, que salgamos de nuestros hogares a nuestros trabajos y que regresemos con bendición, Padre. Nos has librado con tu mano de poder, Señor, y asimismo nos permites reunirnos en este lugar, Padre Celestial, para alabarte y glorificarte, bendecirte, porque tú eres bueno todo el tiempo, porque todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Gracias. Ahora queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a mi vida primeramente, como a la vida de cada uno de los oyentes, Señor, de tu palabra. Prepara nuestra vida y nuestro corazón para recibir del consejo tuyo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El tema en esta noche es apoyándonos en la fortaleza de Dios. Amén. En segunda de Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 1 y versículo 8, amén, dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. Pablo está escribiendo aquí porque ellos han pasado una situación bien difícil. Amén. Estaban por morir. Amén. Y entonces ellos necesitaban apoyarse en la fortaleza de Dios. Como cada uno de nosotros en determinados momentos necesitamos apoyarnos de la fortaleza de Dios. Y para poder apoyarnos en la fortaleza de Dios, primero tenemos que reconocer, hermano, nuestra incapacidad. Porque muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, que todo lo podemos. Amén. Pero para poder apoyarnos en la fortaleza de Dios tenemos que entender que hay cosas que son incapaces, que no lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Ese reconocimiento implica, hermano, menguar delante de Dios. O sea, como dijo alguien, bajarle 2 rayitas a nuestro ego. Porque usted sabe, hermano, que el mayor enemigo del cristiano no es Satanás. A veces el pobre Satanás, dijo un hermano, todos le echamos la culpa, pero somos nosotros mismos, nuestro propio egoísmo, nuestro egocentrismo, que muchas veces no deja que nosotros crezcamos. Amén, porque nos creemos autosuficientes de poder hacer cualquier cosa. Entonces, para poder apoyarnos en la fortaleza de Dios, necesitamos reconocer, hermano, nuestra incapacidad. Y esto, como decía, indica menguar delante de Dios, reconocer nuestra insuficiencia, nuestra falta de mérito para promovernos nosotros mismos de fe, porque hemos hablado de la fe. Ustedes ahí seguimos hablando de la fe, este tema de la fe, que la fe no es nuestra, la fe es de Dios, y a veces nosotros creemos que somos nosotros los que nos proveemos. Amén. Entonces,
A veces creemos que nosotros podemos proveernos de fe, de paz, de gozo, de sabiduría, de fortaleza. Pero necesitamos reconocer que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Nuestra inteligencia, nuestra fuerza de voluntad, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos pueden muchas veces ser un estorbo, hermano, para poder honrar a Dios. No, es que yo porque tengo un grado mayor o porque tengo un grado universitario, soy inteligente. Amén. Todos nosotros, hermano, llegaremos al lugar donde nuestra fortaleza va a ser insuficiente. Amén. Como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 2:5, capítulo 2, versículo 1 al 8 que leímos. Fuimos abrumados sobremanera, o sea, se pasó de la capacidad que ellos tenían, más allá de nuestra fortaleza humana o de nuestras propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la manera, la esperanza, dice, de conservar la vida. Y fíjese, hermano, que la frase esa, abrumado sobremanera, significa que nuestra fortaleza humana no es suficiente para lograr aquello a lo cual hemos sido llamados a hacer. Como cuando tenemos así muchos sueños. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Quiénes manejan aquí carro? No sé si le ha pasado algún día que usted va manejando y le cae el sueño, hermano, y uno dice, yo tuve una experiencia cuando trabajaba en la empresa en la cual trabajaba. Yo tuve que dejar a unos muchachos a instalar unos aires acondicionados al puerto, y me fui en la mañana, llegamos como a las 11, descargamos el carro y fuimos a almorzar. Nos fuimos a almorzar unas mojarronas, hermano, como a las 12:30, y aquel calorón, hermano, qué rico. Pero después yo dejé a los muchachos y me tocó que regresar solo en el carro. Y ya cuando venía en el carro, hermano, mire, hermano, un sueño. Y yo solito ponía el radio, hermano, y aún así, en eso llegué al peaje, y en el peaje logré despejarme un poco en lo que uno se mueve. Pagué y empecé esa subida, hermano, otra vez. Mire, hermano, llegó un momento en el cual ya llegando a Matitlán, yo no aguantaba, cerraba los ojos. Y yo decía, pues ya estoy cerca, ya voy a llegar. Pero me recordé lo que un día me dijo mi jefe: el día que te agarre el sueño, porque a nosotros nos tocaba que salir Puerto Barrios, Pajapita, San Marcos, toda la costa. Y me dijo, el día que te agarre el sueño, mejor hacete a un lado, subí los vidrios, echá llave y dormite lo que sea necesario. Pueden ser hasta 5 minutos, y cuando te despertes ya te vas a venir tranquilo. Ese día, hermano, mire, yo venía y cerraba los ojos, hermano. Se me iba el carro por un lado y me recordé y dije, ya voy a llegar, pero no. Me hice ahí por donde está la ceiba de Palín, de Amatitlán. Me hice a un lado, hermano, y me parqué, eché llave y me quedé dormido cuando pasó un tráiler. Se me fue el sueño. Dije, no, ya me despejé, ya vine tranquilo. A veces nos pasa así, cuando el sueño nos agota, hermano, nosotros decimos, yo puedo. Mira, hermano, por eso hay muchos accidentes. Gente experimentada, hombres experimentados de años manejando, pero dice, ya voy a llegar, pero el sueño lo decae a uno. Y es horrible, hermano. Me recuerdo en una oportunidad que fuimos al bosque de Zumpango a una vigilia, y cuando veníamos de regreso como a las 5 de la mañana, en esas vueltas de San Lucas, hermano, y yo le decía, venía mi familia conmigo, venía mi mamá, me recuerdo, y mi esposo, háblenme, porque yo me estoy durmiendo. El sueño lo agota a uno, hermano, le quita a uno la inteligencia, lo que tengamos, la fortaleza. Amén. El Señor prueba nuestra fe para que nosotros podamos depender de Él. Amén. Él a veces nos pregunta si nuestro cuerpo humano va a ser capaz de manejar las presiones que encontremos. Amén. Esas presiones pueden ser en el plano emocional, pueden ser en el plano espiritual, en el plano físico, como decíamos. A veces llegamos en el plano físico, hermano, que ya no damos.
conozco a un hermano que un día vino de trabajar y se quedó durmiendo, ya no vino al culto. Y ya cuando regresó su esposa ya había pasado el culto. Mire, hermano, las fuerzas físicas ya no lo, uno tiene el deseo, uno quiere hacerlo, hermano, pero uno se agota. Amén. Llega a agotarse de tal manera, y a veces llegamos a sentir como que si nuestro corazón fuera a estallar. Y eso es lo que literalmente le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 69:20, David habló las palabras que Cristo iba a proferir un día. Y dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Jesús, fíjese, hermano, que Jesús no murió por las heridas que le fueron hechas en la cruz, por los clavos que le metieron en las manos, en los pies, por la corona de espinas. Dice que lo latiguearon, dice que le arrancaban la barba, pero Él no murió por esos golpes. Amén. Y se recuerdan que dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, un soldado vino y le abrió el costado y salió, dice, sangre y agua brotó de Él, probando médicamente que su corazón se había desgarrado y quebrantado por el escarnio. Él no murió por las heridas, Él murió porque su corazón se desgarró, y por eso fue que salió sangre y agua. Amén. Es muy humano apoyarnos en nuestras propias fuerzas. En consecuencia, dice que el Señor aumenta las presiones sobre nuestra vida para que dejemos de intentar lograr las cosas con nuestra fuerza natural. El Señor nos prueba y empieza a forzarnos, a llevarnos a los límites. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra confianza, hermano, esté en la fuerza de Él, no en la nuestra. Amén. El apóstol Pablo aprendió a apoyarse en el Señor y en su fortaleza a través de muchas pruebas y de muchas presiones, de años y de ser debilitado. Él testificó desde su celda en la prisión romana. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él había aprendido, hermano, a través de las luchas que le habían venido. Fíjate que a veces ese texto lo tomamos para cuando tenemos una necesidad económica. No, es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero si nosotros leemos el contexto de esas palabras, él está hablando de escasez, él está hablando de falta de fuerza, de falta de su propia fuerza. Ya él había llegado a lo mismo, pero el Señor le había enseñado a través de eso apoyarse en las fuerzas del Señor. Por eso él logra decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Conocer esta verdad, fíjese, hermano, que es la clave para toda nuestra vida cristiana. Si nosotros como cristianos logramos entender esas palabras que dijo Pablo, pero con su contexto, amén, podemos hacer todo lo que Dios nos diga que hagamos, no por nuestras habilidades humanas, sino por medio de Cristo, que es el que nos fortalece. Dios quiere, hermano, que tengamos fe para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Pero muy dentro de nuestro corazón tenemos que saber, hermano, que todo lo que logremos es solamente por su gracia y por su fortaleza, no por nuestras propias fuerzas. Diría esto el apóstol Pablo: él fue un hombre que supo de dónde provenía su fuerza y su poder, y supo cómo aprovechar, hermano, la provisión de la fortaleza que Dios le daba. Esto fue algo que Pablo tuvo que aprender en experiencia para cumplir, hermano, el extraordinario llamamiento al cual él había sido hecho para su vida. Él fue escogido, hermano, para ser un modelo de paciencia. Él fue escogido, hermano, para muchas veces llegar a consecuencias que fueron bien difíciles en su vida. ¿Se recuerdan? Dice que el apóstol fue golpeado hasta la muerte. A él lo golpearon y lo creyeron muerto y lo sacaron a la ciudad. Y no solo una vez, 3 veces. Amén. Fue golpeado muchas veces, naufragó, estuvo en prisión por años. Amén. Enfrentó gran oposición y finalmente fue martirizado. A él lo decapitaron. A Pablo, el arquitecto, el perito de la iglesia.
Pero Pablo necesitó, hermano, de una fortaleza sobrenatural que lo llevara a través de todas esas pruebas. Y en su propia fuerza, él jamás habría logrado lo que logró. Pedro nos dice que no nos sorprendamos, dice, de las pruebas de fuego que habrán de venir sobre nosotros, dice 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Y el hermano Josué leía ahí en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 1. Dice, él dijo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual siendo perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Cristo. Amén. Hermano, el Señor nos prueba y nos escoge en el horno de la aflicción. Amén. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Si a usted le vendieron un evangelio que iba a parar de sufrir, fueron los brasileños. Porque el evangelio se nos es probado. Amén. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrendas de justicia. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que Jesús purificará nuestros corazones de la confianza, amén, en nosotros mismos, así como un afinador de oro, dice, y plata purifica los metales preciosos de elementos extraños siendo calentados, hermano. Yo hablaba de esto en una oportunidad en uno de estos temas. ¿A cuánto decía que el oro se calentaba para ser puro? ¿No se recuerda? A 1100 grados. Yo les decía, si el agua hierve a 100 grados, imagínense, para que el oro sea purificado, lo tienen que calentar a 1100 grados. Y cuando empieza a hervir, el oro empieza a purificarse, empiezan a salir todos los metales que hay dentro del oro. Empiezan a salir, empiezan a desprenderse. Amén. Esta es la temperatura extrema que llega el oro para llegar a ser el 99.99% de puro. Todavía no es ni 100%. Amén. Y esa es la temperatura a la cual llega para que sea posible tener un oro puro. Podemos entonces aprender, hermano, que el último metal que se retira del oro, porque el oro cuando empieza a hervir empiezan a salir los metales. Imagínense, ¿qué es lo primero? Sacan oro que viene mezclado con un montón de metales y piedra y tierra y hojas y madera. ¿Qué es lo primero que se quemará? Hojas, ¿va? Madera. Y empiezan a salir, y conforme va subiendo y va subiendo la temperatura, empiezan a salirse los demás metales que se empiezan a apartar. Pero fíjese que el último metal que se separa del oro es la plata. La plata es el último metal que se separa. Amén. La plata en sí misma es valiosa. Usted sabe que la plata también vale plata, dijo aquel. ¿Ah? ¿Sí o no? La plata es cara, ¿sí? Sin embargo, para que el oro sea totalmente puro, la plata tiene que salir refinada del oro. Aún dentro del oro hay que quitarle la plata. Amén. Hasta en nuestra vida, con mucha frecuencia, las últimas cosas que el Señor purifica y quita, hermano, son aquellas cosas que muchas veces son preciosas para nosotros. Amén. Y buenas en sí mismas. Él quita de nuestras vidas aquello, hermano, que quizá es bueno, porque ¿acaso la plata es mala? La plata es buena, pero tiene que ser quitada del oro. Y cuando Dios purifica nuestra vida, empieza a quitarnos, a purificarnos y empieza a quitarnos cosas que muchas veces aún son buenas. Amén. Por lo tanto, Él nos pide, hermano, que las pongamos en el altar delante de Él y que permitamos que sean consumidas,
¿Por qué? Porque Dios quiere purificar nuestro corazón para que todo lo que sea, lo que quede sea su naturaleza y su fe. Se dice que en un momento crucial, cuando el oro hierve a esos 1100 grados, los refinadores tienen que ser sumamente cuidadosos para no sobrecalentar el oro, porque entonces si no, el oro también se echa a perder. Usted se puede seguir calentando, sí, pero entonces se va a echar a perder. Amén. Se pasa de calentamiento, y esa es una razón por la cual dice que el refinador debe de sentarse a observar el oro, a estar pendiente, a que llegue a su punto para poder quitarlo ya del fuego. Es lo que leíamos en Malaquías, que Él dice que se sentará a refinar el oro. Él se va a sentar a refinarlo a usted y a mí. Amén. Ya mero botaba el agua. Es que es por el oro. Amén. Entonces, el refinador, para llegar al punto máximo, yo creo que esto lo decía en uno de los temas que daba sobre la fe. ¿Cuál era el punto máximo para poder sacar la plata? ¿Se recuerdan? Ya sabemos que son 1100 grados, pero ¿cuál era la técnica que tenía el refinador? Ver su imagen que se reflejara en el oro para poder sacarlo. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Él quiere que la imagen de Él se refleje en nosotros. ¿No dice un versículo que debemos de menguar para que crezca Él en nosotros? Amén. Y cuando vienen las pruebas, las luchas, mira hermano, y viene y el Señor empieza a quitarnos cosas de nuestra vida, empezamos a reclamarle a Dios. Mira hermano, esto es hasta nuestros propios familiares. Muchas veces parten con el Señor y nosotros empezamos, hermano, a chillar. Como humanos está bien, yo siempre lo he dicho. Yo perdí a mi madre hace 2 años y de plano, ¿a quién no le duele que se muera un familiar? Pero sabemos que se ha ido con el Señor. Sabemos que el Señor nos la quitó. ¿Era mala mi madre conmigo o era mala para que estuviera conmigo? No, era buena, era como la plata. Era buena, pero tenía que ser quitada. Amén. Entonces aprendamos cuando el Señor nos quita aún a nuestros familiares. Yo lo decía en una oportunidad, no sé si era aquí o en la iglesia donde vengo, que muchas veces nosotros como cristianos no consumimos nuestro propio producto, porque nosotros tenemos que salir al mundo a predicar para que la gente sea salva, ¿sí? Para que sean salvas de la condenación y que se vayan a la vida eterna. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando nuestro familiar muere, dice Pablo que es ganancia. Cuando alguien muere en Cristo, dice que es ganancia. Y cuando alguien muere, estamos va a llorar. Ay, ay, ay. Está bien, yo no digo que no, porque somos humanos y nos duele. Pero hermano, cuando llegamos a comprender que ellos partieron a la presencia del Señor y que un día nosotros vamos a ir ahí, entonces ya le tenemos que bajar 2 rayitas, porque entonces no fue ganancia la que obtuvo. Yo siempre he dicho esto, hoy sale por lo de los cumpleaños, que nosotros deberíamos de celebrar la muerte. Es lo que dice la Biblia, no la vida, no el nacimiento. Deberíamos de celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque está con Cristo. ¿Sí? Lo hemos dicho. Amén. Deberíamos de celebrar cuando alguien se fue. Mira hermano, si aún su familia le dan una gran herencia de millones y usted llorando, ¿pero por qué llora? Ay, es que le dieron una gran herencia. Cáigame bien, dijo el hermano Sergio. Y seguimos llorando después de que esa persona ya está en esa gran herencia.
Entonces, es como digo, muchas veces como cristianos no consumimos nuestro propio producto. Porque le tenemos que predicar a la gente que acepten a Cristo para que un día estén con el Señor. Y cuando están con el Señor estamos llorando. Somos meros atravesados, ¿verdad? Amén. Y así es exactamente como el Señor trabaja con su pueblo, hermano. Él prueba nuestra fe a través de muchas pruebas de fuego, pero Él está sentado en los cielos, dice, mirando siempre con mucho cuidado, asegurándonos que nuestro crisol no sea sobrecalentado, porque podría ser arruinado. Si el calor de las presiones llega a ser demasiado alto, cuando ya no podemos más, muchas veces pensamos que estamos a punto de estallar. A veces cuando las presiones vienen a nuestra vida, hermano, y usted dice, hoy sí ya no aguanto, es que ya no. Y el Señor dice, aún aguanta un poquito más, todavía falta, todavía no me reflejo yo en Él. Y Él dice que no nos da pruebas que nosotros no soportemos. Amén. Todas nuestras pruebas y presiones, hermano, están obrando para nuestro bien eterno. La imagen del Señor, hermano, está siendo reproducido en nosotros, y la fe está siendo creada en nuestro corazón para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos solamente en Él. Otro aspecto importante de apoyarnos en la fortaleza de Dios es que hay un tiempo específico para cada una de nuestras pruebas. Y hay otro tiempo específico para que nuestra prueba termine. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Amén. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, para todo hay tiempo. Hay tiempo para que seamos probados. ¿Sí? Algunos predicadores dicen, ay hermano, usted va a ser sanado en cualquier momento, solo tenga fe. Pero el Señor habló a través de Salomón y dijo que hay un tiempo específico para sanar, en el versículo 3 de ese mismo capítulo 3. Porque Dios, hermano, ha señalado tiempo para que suceda todo lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Dice que hay tiempo para sanar. Si no es el tiempo para que sanemos, hermano. Por eso a veces cuando oramos al Señor por alguien que está enfermo, no vaya a pasar lo que pasó con Julio Melgar, ¿va? ¿Cuántos vieron el testimonio de Julio? Gente que llegó a decirle, yo decreto, yo ato, yo digo que no vas a morir, que vas a ser sano. No era tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Entonces cuando oremos por alguien, pidámosle. Yo decía en una oportunidad, orarnos por alguien aquí, decía, hermano, yo quiero que sea sano el hermano que está enfermo, pero ¿cuál es tu voluntad? Que sea tu voluntad. Tú sabes que yo quiero que él sea sano. Yo no quiero que el hermano esté enfermo y por eso oro ante ti, pero yo no voy a doblar el brazo de Dios. Yo le voy a pedir que se haga tu voluntad, que cuando sea el tiempo para sanar, si es tu voluntad, Él va a sanar. Porque yo lo quiero, pero no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Dios tenía un tiempo específico para la liberación de José. ¿Usted se recuerda de la historia de José? Y para que su prueba terminara. Respecto a José, en el Salmo 105 y 19 dice, hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Ahí está hablando de José. Amén. Había un tiempo predeterminado para que llegara, hermano, la palabra de libertad. Y entonces, a la edad de 30 años, José fue elevado de la prisión al trono de Egipto. Pero hermano, ¿cuánto tiempo pasó José? Amén. Porque era un tiempo, fíjese que de hecho José era un tipo de Cristo. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Por eso José no pudo empezar su ministerio cuando usted se recuerda cuando estaba en la cárcel y se le acercó el panadero y el copero y le dijeron un sueño y él les interpretó y les dijo, ahí se recuerdan de mí. Pero en ese entonces José tenía 28 años. Dice que pasaron 2 años
para que después el que había quedado vivo, porque a uno le habían volado la cabeza, pero el que estaba vivo se acordó y dijo: hay un hombre. 2 años después, José tuvo que pasar para llegar al tiempo, porque no era el tiempo todavía de Dios. Amén. No era el tiempo del Señor. Amén. Fíjese que Sara también se prolongó por mucho tiempo. ¿Usted se recuerda de Sara, la esposa de Abraham? Ella dice que tuvo su hijo a los 90 años. Amén. Durante años fue estéril. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había hablado. Era el tiempo de Dios. Ellos se adelantan. Mire, ellos, usted conoce la historia. Ellos quisieron ayudar a Dios. Pobre Abraham, le doblaron el brazo para que se metiera con Agar, ¿va? Que tuviera un hijo. Quisieron ayudar a Dios. No era el tiempo de Dios. Y esto trajo consecuencias. Mira, hermano, las guerras que hay en el Medio Oriente es porque Abraham tuvo un hijo fuera del tiempo de Dios. Amén. Hermano, es que las pruebas tienen un principio, pero también tienen un final. Él nunca, hermano, lleva a su pueblo a cavernas, sino que siempre, lo decíamos en un momento que dimos un tema, Él nos lleva a túneles, porque en el túnel siempre va a haber una luz al final. En cambio, en una caverna no. En una caverna hay oscuridad y no hay. Para poder salir de ahí hay que irse para atrás. En el túnel no. Yo decía, ¿cuántos han pasado por el túnel de Sunil, va? Y uno se mete y hay que salir. Allá está la luz y démosle para adelante. No nos podemos ir para la izquierda ni para la derecha. Y para atrás no podemos porque vienen más carros. Pero allá está la luz y sigamos para allá. Amén. Mire, hermano, al final todos los túneles conducen a un rayo de luz, mientras que las cavernas no. El Señor envió a los hijos de Israel a la cautividad en Babilonia, comenzando en el primer sitio de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 606 a.C. Y la razón por la que los envió a cautiverio fue porque ellos habían sido arrogantes y fueron fuertes en sí mismos. No, estaban apoyados en el Señor. Por eso desde mucho tiempo antes de que fueran al cautiverio, el Señor le había dicho que iban a tener pruebas y que ese tiempo tenía una señalización. 70 años les dio. Les dijo que empezaba la prueba y les dio cuando terminaba. El Señor les dijo a Judá: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. ¿Dónde dice eso? Jeremías 29:11. Pero nosotros solo leemos Jeremías 29 porque el Señor solo tiene planes de bien. Pero estaba hablando de que ellos venían de una cautividad de 70 años. Hermano, es que hay un tiempo específico para que nuestras pruebas terminen, hermano. Y ocurre cuando se ha cumplido todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En resumen, Dios va a probar nuestra fe con tremendas presiones. Él nos debilita, Él nos reduce como un solo objetivo en mente: purificarnos de nuestra fuerza humana, para que vivamos por fe, para que confiemos solamente en Él, para que nuestra fuerza humana no sea suficiente. El Señor tiene que probarnos a través de muchas pruebas y de muchos fracasos. Dios es el autor de nuestras pruebas y es aquel que nos sostiene a través de ella. Él nos da las pruebas, pero dice que también nos da la salida. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Durante las pruebas tenemos que ablandar nuestro corazón y dejar que su gracia, hermano, nos libre de amargura, pues su gracia es suficiente para cualquier prueba que podamos atravesar en esta vida. El Señor le dijo a Pablo en medio de su sufrimiento, ¿se recuerda? Dice que Pablo le oró 3 veces
al Señor que le quitara el aguijón que le había puesto en su carne. ¿Para qué? Para que él no se gloriara. Hermano, es que Pablo, el arquitecto perito de la iglesia, el que subió al tercer cielo, el que dijo que había visto cosas que no podía ni siquiera mencionarlas, pero el Señor le dio una enfermedad. Y decíamos en un mensaje, ¿va? El que sanaba cualquier enfermedad, él no podía ser sano. Y le oró a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Recuerde, hay un tiempo específico, hermano, para que nuestras pruebas terminen y para que salgamos del desierto y entremos a las promesas que Dios tiene para nosotros. El propósito final de Cristo, hermano, es que nos apoyemos en Él. Así como salió del desierto la Sulamita del Cantar de los Cantares, recostada sobre su amado, dice, lo leímos en aquella oportunidad también, que siempre que nos encontremos en pruebas, hermano, nos apoyemos en la fortaleza de Dios y que vivamos según Filipenses 4:13. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Pero ¿por qué? Porque usted y yo vamos a confiar en el Señor, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra vitalidad, no en nuestro conocimiento, no en nuestra inteligencia, no porque yo soy bueno, no, porque nos apoyamos en el Señor. Entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que hace en nosotros. Amén. Para que nosotros sigamos adelante. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos guarde, que podamos apoyarnos en el Señor cada día y no en nuestras propias fuerzas. Amén. Puede ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra. Ayúdanos, Padre celestial, a confiar en ti, sabiendo, Padre celestial, que esas pruebas que vienen a nuestra vida es con un propósito específico. Ayúdanos, Señor, a poder pasarlas, sabiendo, Señor, que tú las vas a llevar a una conclusión. Así como hemos leído que todo tiene su tiempo, Padre celestial. Ayúdanos, oh Señor amado, a poder salir adelante, Padre celestial, a través de muchas pruebas en nuestra vida. Padre de la gloria, que después que hayamos pasado por estas pruebas, podamos salir recostados en ti, como salió la Sulamita del desierto, Señor, recostado en su amado, Padre. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, Padre. Posiblemente están pasando por una prueba difícil, pero hoy han aprendido, han escuchado de tu palabra, Señor, que tú lo haces con un propósito específico en sus vidas, Padre. Tú quieres que cada uno de nosotros confiemos solamente en ti, Señor. Que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder desprendernos de aquellos, Señor, que muchas veces nos tienen atado. Padre celestial, de aquellas cosas que tú nos quitas, Señor, muchas veces y que son buenas por sí, pero que tú sabes que al final nos van a hacer daño, Padre. Gracias. Gracias, Señor, te damos la honra y la gloria por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos quitas, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que en esta noche, Señor, han escuchado de tu palabra y que podamos poner por obra, Señor, lo que podemos nosotros entender. En el nombre de maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. El tiempo es con mi hermano José.